Buenas noches, bienvenidos a Economía Viva, el programa económico y empresarial de Andaluz Televisión. Ya saben que nos gusta seguirle la pista a sectores importantes de la economía andaluza y ya saben que estamos en mitad de mes, por decirlo así, con lo cual toca hoy una nueva entrevista con una persona de relevancia dentro del mundo económico y empresarial andaluz, y en este caso hemos querido recuperar un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, tanto en entrevistas como en tertulias, y ese sector de la obra pública, de las infraestructuras, de todo tipo. Y para eso esta noche está con nosotros, paso a presentarles perdón, rápidamente a Luis Moral, que es el decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Andalucía. Luis, buenas noches. Buenas noches. Me alegro de que estés con nosotros. Apenas un par de meses después de tu elección, que fue en abril, así que bueno, te agradecemos la rapidez con la que has podido acudir al programa. Muchas gracias. Bueno, una cosa que siempre decimos los periodistas es que lo último es lo primero, y lo último de lo más reciente es que tenemos un nuevo gobierno central en España, con un nuevo ministro, José Luis Ábalos, de Fomento. También otros ministerios son importantes para el sector de obra pública. Yo quería empezar preguntándote ¿qué esperas del nuevo gobierno, teniendo en cuenta que ha dicho que respeta el presupuesto que estaba negociado y que, digamos, su impronta o su huella se verá más, digamos, en los presupuestos de 2019? Pero con esta situación, ¿qué es lo que cabe esperar, o qué es lo que esperáis desde Andalucía? Bueno, pues esperamos que se cumplan los presupuestos. Otras veces otros gobiernos también han tenido presupuestos y no han llegado a cumplir exactamente, y espero que esta vez pues se cumplan lo que está previsto. Además, en este caso tenemos más sintonía del gobierno central con el gobierno de Andalucía, pero yo lo que sí quiero manifestar también es que yo creo que nuestra profesión y nuestras infraestructuras y nuestra actividad debe superar el tema de los periodos de gobierno, que alrededor son demasiado cortos, de 4 años, cuando menos los 2 que les tocan ahora, o año y medio, al nuevo gobierno. Yo creo que los planes de infraestructuras deberían ser a más largo plazo, y los gobiernos deberían asumir y heredar esos grandes retos que les van dejando gobiernos anteriores. Por lo tanto, espero mucho. Yo sé que van a ser muy sensibles y espero mucho que de este nuevo gobierno. Y no sé, del nuevo ministro de Fomento, es una persona que en principio no procede del sector, por decirlo así. Tampoco sé si es muy habitual que los ministros de Fomento procedan del sector, porque ha habido diferentes perfiles, ¿no?, a lo largo de los últimos años. A veces son cargos muy ligados a los partidos que sustentan el gobierno, en otras ocasiones no tanto. Un poco con lo que se conoce de este ministro, no sé si hay algún otro ministerio que también sea de especial interés para los ingenieros de caminos. Entiendo que sí, por ejemplo medio ambiente o algunos otros, pero quizás lo solemos focalizar en Fomento. No sé qué esperas de este ministro, o qué expectativas tienes en concreto. Como te he dicho antes, yo, igual que de los gobiernos, me piensa de los ministerios, yo creo que los ministerios son equipos, y el equipo no es el que hace el trabajo realmente, y el ministro es la figura que la representa y que tiene que luego esa actividad llevarla a buen término y plantearla ante los estamentos que correspondan. Por lo tanto, espero mucho, o sea, que no quiere decir que no sea de la profesión. José Luis, yo creo que va a ser un ministro adecuado, y que el gobierno va a adecuarse a rodearse de las personas adecuadas para poder llevarlos a buen término todos los proyectos y cumplir con los presupuestos. Aludías a que hay, digamos, o puede haber una mayor sensibilidad entre distintas administraciones, puesto que coincide el color político, como se dice, ¿no? En el caso concreto de Sevilla, desde donde hacemos este programa, bueno, pues tenemos Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central, ahora mismo todos del mismo color político, lo cual no significa que todos, digamos, pertenezcan a las mismas, digamos, familias, por decirlo así. Pero con independencia de ese tema, que es puramente político, lo que te quería preguntar es, ¿esa coincidencia debe hacernos pensar o debe hacernos ser optimistas con respecto a que habrá
¿Más inversión en Andalucía, en Sevilla, o hay que desligar, o está desligado una cosa de la otra? Yo creo que hay que desligarlo. Lo que va a ser más fácil las gestiones en algún momento, pero yo hay que desligarlo. Yo creo que, como te he dicho antes al principio, las infraestructuras deben ser independientes de los colores políticos, sean los que sean, pero claro, evidentemente que sea esa coincidencia de tendencia, pues puede hacer más fácil el contacto, pero nada más. Es decir, que los grandes proyectos tienen que seguir su término, sea cual sea el color político de cada sector administrativo. Te lo preguntaba porque esta misma semana, desde aquí, desde Sevilla, su alcalde Juan Espadas ya decía que él quería también más líneas, de metro desde ya, ¿no? Por entrar un poquito en detalle, te quería preguntar qué infraestructuras, ¿no? Aunque ya lo habéis comentado desde el colegio en algunas ocasiones, habéis participado en jornadas en las que habéis expresado muy claramente vuestra opinión, pero hay, por ejemplo, el tema metro en Sevilla, el eje de Algeciras-Bobadilla ferroviario, el corredor mediterráneo. Digamos, ¿cuáles son los 4 o 5 temas que, con independencia del color político, como dices, hay que desbloquear sí o sí? O sea, hay que mostrar voluntad de hacer sí o sí. ¿Cuáles dirías que son esos proyectos importantes? Algunos de los que he nombrado, no sé si para vosotros hay más. Algunos que he nombrado, pero hay otros muchos, que esos son todos prácticamente de ferrocarriles o metros, como tú bien has dicho. Eso hay que llevarlos a buen término. Están los proyectos presentados. Yo creo que eso sí que habría que avanzar dentro de lo que el gobierno pueda con sus presupuestos, evidentemente. Sé que hay muchas cosas más que atender, aparte de la nuestra, pero creo que son de mucha necesidad. Hay muchos más, como son el tema de puertos, el tema de depuración de aguas, el tema de presas, de almacenamiento de aguas, porque son una riqueza necesaria para el riego y para la vida de las personas. Y bueno, esos son los grandes temas. Yo creo que el tema, por ejemplo, de aeropuertos, estamos bastante bien en este momento, suficientemente dotados para el tráfico que tenemos, pero hay esos temas que te he didicho, de puertos, de depuración de aguas, de presas, son temas que habría que abordar, aparte de los dichos ya de metros, el eje transversal, el tren de Algeciras-Bobadilla, etcétera, etcétera. Quería un momento, porque quería entrar en proyectos concretos contigo, analizar un poco también mirando atrás en las reivindicaciones que habéis venido haciendo, pero quería ligarlo un poquito a lo que es tu mandato. Tú has llegado, como decíamos al principio del programa, hace un par de meses. Digamos, dentro de estas ideas que estás trasladándonos, digamos, ¿cuáles son tus objetivos al frente del colegio? Es decir, ¿qué entiendes que debe seguir siendo el colegio? ¿Qué papeles nuevos debe asumir? ¿Con qué idea llegas? ¿O con qué idea llegas tú y tu equipo al frente del colegio? Mi idea fundamental es de que aprovechar que todos estos grandes proyectos de infraestructuras generan riqueza, generan bienestar a la sociedad. Y no solo, que se me ha olvidado decir antes, también no solo los proyectos, sino también el mantenimiento de lo existente, que es muy importante, porque son los medios que vertebran un poco la comunicación entre los pueblos, entre las personas, y, como te he dicho, provocan riqueza y bienestar. Entonces, fundamentalmente, es apoyar, o sea, y tratar de las administraciones que lleven a buen puerto los proyectos ya que hemos mencionado y que están en marcha. Y por otro lado, un tema fundamental que yo quiero en mi legislatura, la que he dicho, es que quiero recuperar, porque hemos pasado un periodo de crisis importante, es la importancia del ingeniero de caminos, el ingeniero que yo represento en la sociedad durante este tema. Es un tema que yo quiero luchar bastante. Hablabas también al llegar de que quieres fomentar la transparencia desde el colegio, y también quieres acercarte más a las escuelas de ingenieros. ¿Por qué ambas cosas? ¿Qué es lo que detectas que falta? No, yo no que falta, yo creo que es apoyar la transparencia, pues que yo creo que la gestión, como se está trabajando mucho, además me gusta, por egoísmo casi, hasta que se sepa, ¿no? Pero además es que el ingeniero sepa la importancia nuestra, pero de una forma clara, y que de todo tipo, desde el punto de vista económico, desde un punto de vista de gestión, eso quiere una transparencia total. Y el punto de vista de acercar a la universidad, porque yo creo que la riqueza de un país está en el tema intelectual. Yo creo que cuanto más preparados estemos para afrontar los grandes retos que tenemos como profesión
importante que somos, como otras otras, pero la nuestra, para mí, que es la que defiendo especialmente, pues creo que el acercamiento con las universidades y con las escuelas va a ser muy importante en esta legislatura. Queremos una unión total, queremos que el estudiante, cuando acabe la carrera, sepa que no se ha acabado el mundo, sino que el colegio la va a recoger y le va a procurar más formación, ayuda para el trabajo, defensa de sus intereses, etcétera, etcétera. Porque con estos años de crisis que atravesamos, de la que ya hemos salido, yo recuerdo que desde el colegio se hablaba con pesar, ¿no?, de cómo había tantos licenciados que tenían que irse de España, tantos colegiados que han tenido que ir a trabajar a otros países. Te quería preguntar, al hilo de esa reflexión, un par de cuestiones. Uno, no sé cómo está esa situación, imagino que hay gente que está volviendo y ya no es tan perentoria la necesidad quizá de salir, pero no lo sé, tú me lo dirás que lo conoces un poquito mejor. Y luego también te quería preguntar si las vocaciones, digamos, para estudiar ingeniería de caminos también han caído o se mantienen en el nivel que estaban. Quiero decir, si se ha visto que es una profesión con futuro o, digamos, producto de la crisis, la salida profesional a través del estudio de esta ingeniería, digamos, se ha visto un poco más complicada y ha caído el número de vocaciones. No sé cómo están ambos aspectos. Pues te comento, respecto al extranjero, el primer punto, yo creo que efectivamente ha habido una gran migración al extranjero, pero también te puedo decir con satisfacción de que muchos datos que tengo, el ingeniero de caminos español extranjero está súper reconocido. Hay muchos que han emigrado y hay muchos que no van a volver porque están muy bien reconocidos en sus países, están súper a gusto y me parece muy bien. O sea, que somos unos ingenieros punteros en el mundo, y eso es un orgullo para la ingeniería de caminos. Hay otros muchos que han sido por necesidad y muchos por este periodo que está recuperando un poco la actividad de ingeniería, muy poco, seguimos hablando de eso, pero sí hay alguna vuelta de ingenieros, de esos ingenieros, decirlo un poco, que no estaban en tan alto grado y sí están dando un poquito. Respecto a las vocaciones, yo creo que se están dando un poquito de baja, sí, en la escuela, pero muy poco, diría, por tanto, un 5 o un 7%, por eso está claro, son datos de las matriculaciones que hay con las escuelas, pero sencillamente puede decir que están iguales, o sea que es un periodo, yo creo que muy coyuntural y muy pasajero. No, podríamos decir que no hay disminución de vocaciones, porque yo creo que estamos teniendo mucha salida, no solo en la pura ingeniería, porque da la casualidad que con la formación que tenemos, que es bastante plural y bastante importante, ocupan muchas capas de actividad muy distintas, muy dispersas, y no hace falta serse en ingeniería de camino, pero la formación que hemos cogido en la escuela, que ha sido muy dura, y eso nos ha formado para ser unas personas muy importantes en otros sectores de la sociedad. No digamos que te abre otras opciones, exacto, no solo la específica de gestión, la ingeniería. De tal, y eso estamos ocupando puestos muy importantes. Por profundizar un poquito, ¿dónde se han ido principalmente los ingenieros de caminos andaluces que han tenido que salir y que, como dices, se han quedado instalados en otros países? ¿Dónde están fundamentalmente? ¿En Latinoamérica quizás se te pueda sugerir, pero no lo sé, si Europa, no lo sé? Sí, donde las empresas han ido, hay mucho en Europa, en el Reino Unido, pero sobre todo justamente en Latinoamérica, en México también, y eso fundamentalmente, hay mucho en todos sitios del mundo, en Estados Unidos, ayer me llamó uno desde Nueva York, hay de todo tipo, pero fundamentalmente a Latinoamérica, que una de las empresas ha ido mucho a trabajar en Panamá, y ahora también mucho el tema de Arabia, con el tema del metro, donde hay de obras grandes de los ingenieros, de las empresas españolas que son muy importantes en el mundo, pues han ido asociados los ingenieros de caminos que estaban en las empresas y estaban empezando sus actividades. ¿Crees que como consecuencia de la crisis este camino andar en el exterior ya se ha quedado establecido? Es decir, no sé si antes era más extraño salir y como consecuencia de la crisis y de la internacionalización acelerada de muchas empresas, este camino andar fuera se va a convertir en una etapa más o va a ser mucho más normal que hace unas décadas. No sé si lo sientes así. No sé si en la mente de los ingenieros esto está asumido o no, o decir, no sé qué detectas. Yo creo que la gente joven hoy día con la globalización está abierta, y yo creo que sí ha abierto este campo, y esa apertura y la gran
el gran sello que han dejado los otros ingenieros que han ido está provocando que algunos sigan incluso con vocación de ser extranjero, pudiendo incluso trabajar aquí. O sea que yo creo que ese camino sí sigue abierto y ya el mundo es global y ya se han acabado fronteras. Yo sigo como ejemplo que yo hace 40 y tantos años vine aquí a Sevilla y soy de Burgos, y que era casi como irse al extranjero. Pues yo creo que esa apertura hacia eso pues sí existe y seguirá. El mundo se ha hecho más pequeño en ese sentido. Exacto. ¿No? Justamente la persona que te antecedía en el cargo, Abraham Carrascosa, que muchos hemos conocido en estos años, me refiero desde el punto de vista de la prensa, porque ha tenido una postura muy crítica ante todas las administraciones por, digamos, el retraso enorme de años y años para realizar grandes proyectos. Recuerdo que hace pocos meses participaba en unas jornadas en la Cámara de Comercio junto con patrocinadas por la constructora ADVI, y él decía que en Andalucía estamos siempre en el gerundio, estamos haciendo, estamos ejecutando, estamos, en fin, el verbo que se quiera, ¿no? No sé si es tu intención mantener esa línea tan reivindicativa o pretendes, digamos, tratar de buscar, no sé si quizás decir más consensos con las distintas administraciones. No sé un poco qué reflexión se ha hecho desde el colectivo de ingenieros. Te comento, yo esa reunión que tú hablas, que fue en Antares, yo estuve como oyente de la conversación. A mí con Abraham, mi antecesor, le considero un gran decano. Ha tenido una época muy difícil, muchas veces yo desesperada porque no había que trabajo casi para nada, y bueno, en las formas que tú dices yo casi hasta las he podido entender por el momento en el que ha pasado. Yo te digo que sigo utilizando esa actitud cuando haga falta, y otra actitud más de consenso, cada uno somos como somos, cuando se pueda. Yo creo que se consigue más, en mi opinión, desde el consenso, pero yo creo que Abraham, quiero lanzar una lanza por él, a favor de él, mejor dicho, porque yo creo que es un gran decano, ya digo, le ha tocado unos momentos dificilísimos, y yo reconozco mucho a Abraham, y es que nuestro colegio, mejor dicho, no hay política ni rivalidades, somos un colegio único, y Abraham ahora es un colegiado más. Yo me hablo con él bastantes veces, y de verdad que esa actitud beligerante que ha dicho tal, la puedo hasta comprender, y quiero lanzar a favor de Abraham, que ha sido un decano magnífico, o sea que esa es mi actitud. También había una línea de trabajo muy definida de colaboración estrecha con otras instituciones del sector, como pueden ser patronales, tanto de constructoras como de consultoras. Recuerdo también hace un par de años como hacíais un acto conjunto, todos estos entes, el colegio, patronales de construcción, patronales de las consultorías que hacen los proyectos previos, ¿no?, a las grandes obras, para hablar del plan pista, pero bueno, andaluz me refiero, el plan pista de infraestructuras de Andalucía, pero ha habido otros eventos en los que habéis aparecido todos esos entes representativos. ¿Es tu vocación seguir haciendo esa presión, si quieres, o esa presión conjunta en favor del sector? ¿Está en tu ánimo continuar? Por supuesto, yo parto de que la unión siempre es positiva, que el consenso, como te he dicho, es positivo, y se van a tener todas esas sinergias de trabajo conjunto. Se van a tener. Te puedo anticipar que, por ejemplo, no solo con las ingenierías, incluso con los arquitectos. Hace poco hemos tenido una reunión con el Consejo Andaluz y queremos hacer hasta un consejo simultáneo para actuaciones que son comunes prácticamente, y sí vamos a actuar con ingenierías, con todos los sectores que sean de cualquier tipo, para conseguir los objetivos de una forma más unida posible. Un detalle más en este sentido de colaboración con otros entes. El Colegio de Ingenieros de Caminos, junto con muchos colegios de ingeniería, entró a formar parte de esta Asociación de la Ingeniería Andaluza, SIAN. Tengo la impresión, y el presidente creo que es Fernando Illescas, si no me equivoco,
equivoco, estuvo también en este programa hace ya largo tiempo, yo creo que más de un año, y tengo la impresión de que este tema que impulsabais las distintas ramas de la ingeniería, de pacto por la industria, ha quedado un poco desdibujado, porque en paralelo hubo otro promovido por juntas, sindicatos, patronal, pero yo creo que mi impresión desde fuera es que ni uno ni otro han acabado de arrancar y no hay, digamos, medidas concretas o proyectos concretos, o al menos que se conozcan, derivados de esa iniciativa o de esa voluntad de impulsar un pacto por la industria. No sé cómo está esa situación, cómo la ves. Te comento, nosotros hemos hecho ya 2 reuniones con ASEAN para mediante estos pactos de ingeniería. Hemos planteado 100 medidas que me parecen excesivas, pero fue un objetivo de Fernando que me parece también positivo por marcar un número muy redondo también, ¿no? Sí, muy redondo. Yo soy de matemática, pero no soy un número tan redondo. Pero bueno, Fernando lo ha planteado, se han hecho y estamos en ello. Las administraciones, como te he dicho, son bastante rígidas desde el punto de vista de inercia, cuesta mucho moverlas y no nos vamos a cansar. O sea que seguimos con ello. Yo creo que se conseguirá porque, creo que lo he dicho a lo largo de la entrevista, yo creo que todo lo que consigamos por la industria y por la energía va a generar también trabajo y al final va a generar riqueza, que es lo que se trata en esta demarcación, que necesitamos. Junto a todo el sector de obra pública, que sí que es cierto que repunta, al menos en Andalucía se han retomado obras que estaban paradas, parece que arranca tímidamente todo el tema de la depuración de agua derivada del cobro del canon, es decir, parece que se reactivan con mayor o menor velocidad esos ámbitos de trabajo, pero hay también un resurgir de todo lo que es el sector inmobiliario. Hay grandes proyectos inmobiliarios desde hace tiempo en la Costa del Sol. Ahora, digamos, está llegando desde hace un par de años o algo menos, por ejemplo, a ciudades de interior como Sevilla. Digamos, ¿es un tipo de trabajo o un tipo de inversión, de proyecto que también os genera empleo y oportunidades a los ingenieros de camino? O te digo porque quizás desde fuera os asociamos más a pura obra pública, pero no sé si el resto de actividades que tienen en relación con construcción también os son beneficiosas. Me interesa mucho el tema porque lo conozco muy bien, ha sido el campo fundamental de mi trabajo hasta ahora. Nos interesa, evidentemente, porque genera algo de trabajo, no es el 100% de nuestro trabajo. Hay muchos ingenieros, entre ellos la ingeniería que yo he estado hasta jubilado, participaba en temas de sector inmobiliario, cálculo de estructuras, cimentaciones, pero es pues un 20 o 25% de nuestro sector. Hay que apostar porque el tema de la ingeniería civil se siga moviendo, que como tú has dicho está moviendo, pero yo creo que a un ritmo mucho menor del que debería. En cuanto al tema de la construcción, yo creo y quiero implantar, porque además he sido perito de algunos siniestros, quiero implantar nuestra importancia en el tema de la construcción. Por ahí hay 2 temas fundamentales que tenemos mucha vida los ingenieros de caminos, que son los temas del terreno, relacionados con el terreno. Por ejemplo, cuando se hacen grandes pantallas para los sótanos de edificación, yo creo que el ingeniero de caminos tiene mucho que decir en ese tema, porque hay muchas afecciones a edificios colindantes, etcétera, hay muchas demandas en ese sentido. Pero hay muchísimas más en la Costa del Sol que acabas de nombrar, pues en todas las ciudades conocidas, Málaga, Estepona, Marbella, sobre todo Manilva, de grandes reclamaciones sobre urbanizaciones hechas, algunas como unas muñecas casi desastrosamente ejecutadas por movimientos del terreno. Entonces, el terreno, con el momento global del terreno. Y el ingeniero de caminos, yo creo que tiene mucho que decir antes de ese. Yo voy a apostar porque el ingeniero de caminos intervenga en esos proyectos de edificación o urbanismo. En mayor medida. En mayor medida, sobre todo cuando hay esa incidencia con el terreno. Para hacer un chalet en un pueblo de la Jarafe, pues bueno, no hay mucha importancia, aunque hay que dar importancia a todo. Pero cuando hay un edificio con 4 pantallas, que hay un edificio al lado, que hay una cimentación somera, cuando hay una ladera que se mueve, cuando hay mucho que decir, efectivamente, puede afectar, incluso provocar víctimas. Y no está dando esa importancia actualmente. Y yo creo que aprovechando este boom inmobiliario, digamos, de los ingenieros de caminos tener más importancia en esa incidencia de trabajos. Nos queda poco tiempo, pero quería terminar pidiéndote, no sé si decirte en plan jocoso, la carta a los Reyes Magos, no se trata de eso, porque además estamos en junio, pero sí que te quería, sí que quería que, digamos, expresaras cuáles son, a tu entender,
digamos, los 3, 4, 5, digamos, proyectos clave que deben de desbloquearse entre este año y el que viene en Andalucía? O sea, ¿cuáles son los que, hemos citado algunos al principio, quizás por retomar esa parte, pero ¿cuáles desde el punto de vista del colegio son los más importantes, los que están parados y deberían reactivarse a corto plazo? Hombre, yo doy un lugar prioritario al metro de Sevilla y a la llegada del metrocentro, algo así, a Santa Justa y al aeropuerto. Yo creo que eso es fundamental en una ciudad como Sevilla, cada día más turística y con más, sobre todo con el tema del AVE, más incidencia de viajeros, que digamos de tener eso resuelto. Eso que es un tema clave. El corredor del Mediterráneo me parece otra situación fundamental para Andalucía y para comunicarnos con Europa. Y después pues la llegada del AVE a Granada, que creo que es inminente, es otra de las prioridades que debemos de tener. Hay otras como el tranvía de Jaén, que debemos también de retomar. Y bueno, yo es así como por decir una pieza de las más importantes, pero yo llevo 2 meses, como te he dicho, voy a investigar con las demás provincias, que lo tengo ya pedido, para ver las más necesidades y explicando, tengo futuras reuniones de ir explicando cómo vamos avanzando en nuestras gestiones. Sí, la lista se ampliaría, quiere decir. Exacto, sí, he dicho por hacer un poco... Muy bien, pues Luis Moral, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, muchas gracias por habernos acompañado y, como siempre digo, espero que no sea la última vez que nos podamos ver por esta mesa y para hablar de todos estos temas, así que muy buenas noches. Muchas gracias. Y a todos ustedes recordarles, cuando llega el final del programa, que ya saben que Unicaja Banco, que es la primera entidad financiera de Andalucía, banco cotizado, nos respalda a Economía Viva desde inicios de año y, como siempre les digo, pues eso nos sirve para intentar ofrecerles todos los viernes una programación de mayor calidad. Poco más, les esperamos dentro de una semana, el próximo viernes 22, cuando tendremos nuestra tertulia de actualidad un poquito adelantada respecto a lo normal, para desligarla del inicio de las vacaciones, así que dentro de una semana les esperamos aquí de nuevo en Economía Viva, el programa económico y empresarial de Onda Luz Televisión. Muy buenas noches.